estamos viendo hacer en el cielo. Y bueno, digamos que en esa meditación de esta palabra y de todas estas situaciones, veíamos algo pues que es bien simple, pero o sea, si no fuera simple, o sea, si el Señor no nos lo dejara de cierta forma simple, pues ¿cómo lo vamos a alcanzar? Y es a quién estamos sirviendo, o sea, quién es ese gobernante y cómo llegar a hacer su voluntad, cómo llegar a escucharlo, cómo llegar a verle, cómo llegar a responder como de la forma adecuada y que no sea como que nos esté solamente siempre midiendo con una vara y ya. Entonces, en ese como pensamiento y también un poco en esa preocupación de decir, ¿será que sí estoy respondiendo, estoy haciendo la voluntad de Dios? Pues veíamos eso que es tan simple y es que pues el Señor en su reino majestuoso y celestial, envía a su Hijo para que cambiemos y para que la humanidad cambie un poco esa perspectiva de lo que en esa época eran los reinos, de lo que en esa época era un gobierno y gobiernos que no eran justos, reinos que no eran justos, familias que en su estructura de pronto no era amorosa, no era misericordiosa, reyes, sacerdotes en esa época que se habían desviado totalmente y Él manda a su Hijo como humano, pero como rey, como Dios, en una situación en la que nos va y nos logra explicar qué es lo que Él quiere de ese reino y cómo quiere que operemos en el reino y adicionalmente que lo conozcamos a Él. Entonces ahí es donde decimos esa parte es como tan, o sea, que le hemos escuchado tantas veces que parece de cierta forma tan simple, pero es conozcamos al Rey. Es como si, por ejemplo, hoy en día acá pues no es un reinado, pero con el presidente pues llegar acá justo a este salón un delegado de él que pueda fungir como si fuera el presidente también, como un mini Petro, digamos, y lo conociéramos y que de acá supiéramos, bueno, este señor, estas son sus ideas, realmente esto es lo que hace, que no solamente de palabras sino de acciones lo pudiéramos ver y adicionalmente que aparte de estar acá y contarnos todo lo que hace, se fuera a la casa con nosotros y ahí pudiéramos ver de verdad qué es lo que está haciendo, cómo es su plan de gobierno, lo viéramos en acción, conociéramos su corazón, lo entendiéramos. Entonces pues el Señor creo que por eso es tan innovador, como que abre esos nuevos caminos y buscó que supiéramos quién iba a ser ese rey, o sea, quién era Él a través de Jesús y cómo era ese gobierno. Entonces, ahí nos impactaba bastante porque el Señor busca de todas las formas, o sea, busca de esa forma, o sea, no solamente en lo espiritual, ir por las llaves de la muerte y vencerla, sino que también en lo natural buscó en su momento y lo sigue haciendo, mostrarnos cómo es su corazón y mostrarnos que nosotros vamos a estar en su reino sirviendo no a un rey malo, no a un rey injusto, no a un rey que piensa en él, sino es un rey que piensa en lo más bajo, piensa en lo más malo de las personas porque ve algo en ellos y porque sabe que puede volver a conectar con ellos y podemos tener otro tipo de reino que es el que él ya tiene allí o él ya tenía allí arriba y por eso es que lo quiere hacer en la tierra como en el cielo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Entonces, a veces que decimos, Señor, para mí es muy difícil entrar en tu reino, pues recordemos este capítulo. Él ya nos rescató, ya nos perdonó y ya nos redimió. O sea,
se conmovía de este y lo hacía, y entonces nos muestra que ese reino se opera en amor, empezando por ahí. El hecho de que Él se despojara de todo, muriera para venir acá, nacer, morir en obediencia y luego morir en la cruz es amor, es el resultado del amor. Y dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Entonces, de hecho, en Salmos 2, versículos 6 y 8, dice también que Él fue ungido. Dice, y la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, no es en vano pensar que somos delegados de ese rey. No es en vano pensar que cuando estamos en nuestra casa o cuando estamos en todos los lugares en los que estamos siendo delegados del rey y representamos al reino de Dios. Entonces, dice la palabra en Salmos 2, es un versículo bastante impresionante porque dice que los reyes deberían besar los pies del Hijo. Y dice, hay de aquellos que no, más bienaventurados son aquellos que se van a refugiar en Él. Nosotros somos esos reyes que habla ahí esta palabra. Somos los reyes que tenemos que besar al Hijo, que tenemos que refugiarnos en Él, que tenemos que escucharlo a Él para que lo que nosotros operemos como reyes y sacerdotes sea la voluntad de Dios. Luego dice en Isaías 48:17, literalmente cómo opera ese reino. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Voy a leer también el 18 que dice, si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Entonces leamos lo positivo. Hoy que atendemos los mandamientos del Señor, pues nuestra paz será como un río y nuestra justicia como las olas del mar. Y cuando una ola del mar está muy grande, arrasa. Entonces cuando operamos esa injusticia, arrasamos, porque eso es lo que dice la palabra. Y dice que la paz será como un río, y un río nadie lo puede tener. Cuando un río viene con esa fuerza, destruye todo. Imagínense una paz que literalmente atraviesa todo. La paz que atraviesa corazones, la paz que atraviesa situaciones, la paz que atraviesa hasta los duelos más difíciles. Esa es la paz de Dios. Y eso es lo que Él dice, que cuando atendemos sus mandamientos, entonces vamos a operar en esto. Y lo bonito, decía y leía Dani, es que Él nos enseña para nuestro provecho y nos conduce por ese camino. Entonces, Él no solamente ya nos ha dispuesto como nuestro rey, sino también como nuestro maestro para hacer su voluntad. Y como conectando esos puntos, ahí el Señor pues, nos mostraba, realmente, puedo decir sí, nos mostraba en amor, porque pues, o sea, cada cosa acá como que se vuelve, o sea, tiene que, o sea, se debe volver y debe ir volviéndose cada vez más pues algo vivo en cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos preguntábamos también, bueno, el Señor nos está enseñando, nos hizo, nos ha hecho aptos para su obra, y adicionalmente está esta parte de nos vuelve reyes y sacerdotes también ahí en su reino. Pero entonces, y honestamente, cada quien, ¿cómo se está viendo en ese reino? ¿En qué parte del reino está? ¿En qué área? ¿En qué nivel? Y ahí decíamos, pues, si el Señor nos dice que todo funciona en amor, todo en el reino funciona en base a justicia, pero también todo funciona en base a su voluntad, pues mientras más estemos cerca de la voluntad de Dios, más lo podamos conocer a Cristo, vamos avanzando más. Entonces sí hay como ciertas etapas y sí hay como cierto también crecimiento dentro del reino. Y quería leer esta parte, me adelanto un poquito más, pero en 2 de Pedro 1:10-11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, pues, imaginémonos como esa amplia y generosa entrada, y tengamos en cuenta también el versículo que habla de busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, ahí pensábamos, claro, o sea, si yo me quiero hacer, o sea, quiero llegar a ser parte del reino de Dios, no es solamente, o sea, que no sea, esperemos que no sea solamente por los beneficios que dicta el reino de Dios. O sea, Dios en su reino, no, digamos, apartándolo por un momento de Dios Padre, de Dios Maestro, Dios como Rey y Jesús como Rey, pues nos protege, saca a todos nuestros enemigos, digamos, de delante nuestro, nos guarda, nos da cada vez más para que sigamos en su propósito. Entonces, trayéndolo como un poco a ese ámbito, ya sea de familia, ya sea de una estructura, digamos, como de una empresa, veámoslo en esas, de cierta forma, como algunas jerarquías. Cuando hay alguien que está en línea a esa voluntad, como a ese propósito, ya sea de la familia, de la empresa, de la iglesia, pues se le empieza a dar un poco más de responsabilidad, se le empieza a dar más protección también. Entonces, veamos el que representa, digamos, a su país en cierto aspecto, pues no va a ser una persona cualquiera, no es una persona que no está interesada, puede que tenga el conocimiento, pensando en un mundo ideal, puede que tenga el conocimiento, pero si no tiene como esa pasión de resguardar las cosas del gobierno, de ese reino, pues difícilmente el gobernante va a confiar en darle esas cosas. Entonces, si lo está haciendo, pues el gobernante le va a poner casa, carro, le va a poner todos los servicios que necesite, todas las formas para llegar, y toda esa plataforma, digamos, de protección también. Y ahí está como el ascenso dentro de ese reino. Es importante que lo podamos también como asimilar de esta forma, porque en la medida que lo conozcamos más a Él, que conozcamos sus gustos, su propósito, que conozcamos cuál es su misión y también sus formas, creo que ahí para Jesús la forma es súper importante. O sea, Él no llegó a la tierra y de repente sanó a todo el mundo sin que nadie se diera cuenta y se volvió a ir, sino que fue una forma también de atraer y de mostrar misericordia. Y ahí un poco lo que decía Dani es, sí, vamos a servir al Señor, el Señor dice en su palabra que todo viene por añadidura, entonces esa es nuestra confianza, nuestra fe, pero no debe ser nuestra motivación, que es diferente. O sea, nuestra motivación sí o sí tiene que ser el amor, porque el día que eso que sea de añadidura conforme a mi mente no pase, entonces ese día voy a decir, entonces ¿para qué te serví 20 años? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la añadidura del Señor es mucho más grande de lo que en nuestra mente pensemos que es añadidura, y va a ser mucho más impresionante, y nuestro corazón tiene que ser sensible a lo que Él quiera darnos como añadidura. Pero por eso nuestro corazón no puede estar motivado por la añadidura, sino tiene que estar motivado por Él y para Él, sin importar la situación, sin importar el momento. Cantábamos te alabaré, sin importar en dónde estoy, te serviré. Y esa motivación solo la da alguien que realmente ama, porque cuando no amamos es difícil hacer cosas que no queremos hacer o vivir situaciones que no queramos vivir, pero por eso tenemos que llenarnos de ese amor de todo el tiempo y inundarnos en su presencia, pedir que su amor crezca como esa llama que cada vez consuma todo aún hasta nuestros propios deseos. Porque el servir en su reino, muchas veces vamos a poder ver el fruto ahí, visible, pero muchas veces no. Y ese que no vamos a ver es donde nuestra fe va a ser siempre más probada. Y nuestra fe que va a ser más probada, pues para poder superarlo es pidiéndole al Señor más fe. Pidiéndole al Señor que Él sea y que seamos nosotros a través de sus ojos viendo la situación.
Hay gente que lleva 20 años peleando un matrimonio y que luego vamos a ver, y familias que llevan 20 años peleando un matrimonio y luego vemos que se separan. Y en nuestra mente eso no es natural. Pero también, aún en ese momento de mayor dificultad, tenemos que tener fe. Y tenemos que creer. Y tenemos que saber que el Señor está operando. Y es ahí donde vamos a saber que no estamos con Él por sus añadiduras, sino que vamos a estar con Él sin importar. Estoy contigo sin importar. Le escuchamos alguna vez al pastor Fernando decir, no creamos nichos en nada. Nada, somos pasajeros, somos sus representantes, somos sus embajadores. Y venimos a hablar de Él. A hablar de Él con muchas cosas en la cuenta o con muchas deudas en la cuenta. Venimos a hablar de Él siempre, sin importar qué. Y eso es el establecimiento en el que tenemos que estar en su reino. Amándolo a Él, motivados por el amor a Él. Motivados porque estamos con Él. Eso nos va a dar esa paz. Porque cuando entendemos en lo profundo de nuestro corazón que no son los nichos, que no es lo que nuestros ojos vean muy bonito, sino es realmente Él, cambia la perspectiva del sistema, cambia totalmente. Y muchas cosas bonitas siempre van a suceder, pero cuando sabemos que no es por eso, sino por Cristo, yo me pongo a pensar y digo, si hubiéramos medido a Cristo como medimos hoy nuestras vidas o la sociedad, pues yo creo que sería muy grave, porque Él nació en un pesebre, ¿cierto? Eso es lo que nos hablan. Y adicionalmente, pues, tenía amigos, tenía 12 amigos, se sentaba con la gente importante, se sentaba con la gente que no era tan importante, pero, ¿saben? Todo eso la gente diría, ay no, le fue bien. Murió en una cruz, que era la peor muerte. Y naturalmente la gente diría, bueno, entonces fracasó todo lo que él hizo, porque eso es lo que veían los ojos naturales. Pero ahí es donde el Señor dice, no, Dios no me dejó ahí, mi Padre no me dejó ahí. Por el contrario, baja y, como decía Dani, rescata todo eso que como hijos habíamos perdido. Entonces, nuevamente hoy debemos saber que nosotros debemos permanecer en el reino, vivir en el reino, ser motivados por el amor. No podemos tener ojos que juzguen bajo este sistema, porque si fuera así, pues el Señor Jesús, ya sabemos, no habría pasado la prueba. Sino que nosotros y nuestra mirada y nuestro accionar aquí es Cristo. Es Cristo. ¿Qué pasó esto? No importa, Cristo. Que tengo 80,000 situaciones, no importa, Cristo. Vamos a Cristo. Y creo que eso es el reino. El reino es saber que sin importar lo que vean mis ojos, mi ciudadanía y mi corazón están en Cristo y mi pertenencia es Él. Y esa es su voluntad. Y es tan bonito porque Él también nos habla primero de la duración de ese reino, que es para siempre, que es inmutable, que no va a cambiar. Y también nos habla de sus leyes, y las leyes, si quieren vamos a Mateo 22, versículo 35. Dice, y él le dijo, Mateo 22, 37, 40. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, nuevamente, demos, eso que decías, demos gracias por un Dios al que le servimos en amor. Demos gracias por un rey, por ese gobernante, por esa... O sea, y cuando nos pregunten, o cuando pensemos también, como yo, ¿por qué estoy haciendo todo eso? O sea, estoy trabajando para el mejor, estoy trabajando para el más grande, para el más fuerte, para el más poderoso, pero también para el más amoroso y misericordioso, el más bueno. O sea, no, creo que alguna vez escuché a pastores, pero también a sacerdotes en la Iglesia Católica, cuando les decían como algo referente a su jefe, entonces decían, pues yo tengo el mejor jefe de todos. Y sí, pues cuando se es pastor, cuando se es pronto ministro,
hay alguna, tienen esa, pueden tener como esa dirección, pero todos nosotros la deberíamos tener. Ya al ser ciudadanos del reino, estamos siendo ciudadanos, pero también, como decíamos, estamos también siendo obreros, estamos siendo parte del reino, o sea, somos iglesia que tiene función. Entonces, no somos unos ciudadanos nomás ahí como dependiendo de lo que pase, de lo que decidan, que es lo que se hablaba en la reunión anterior, sino somos partícipes también. Somos partícipes y en ese reino hay esas posiciones en las cuales podemos ir ascendiendo, sea en lo que en los dones o en el propósito que el Señor nos haya dado. Y ese amor y ese mismo rey es lo que nos debe hacer resistir. Cuando, por ejemplo, si nuevamente creo que la idea es ir haciendo como esa analogía también entre lo que es natural, digamos, y lo que es celestial, pero celestial trayéndolo a lo natural también, pues si cada quien trabaja y depende de pronto de tanto de su empresa, tanto de un salario, de lo que sea, la pensión, etc., pues estamos dependiendo igual de un sistema. En el reino de Dios no, o sea, estamos dependiendo de Él, y ese Rey, al mismo tiempo, ese Jesús, es el que, dice ahí en su palabra, es el que sustenta todo. Y si no hay Jesús, no hay vida. Si no hay Jesús, no hay vida. No sé, no podríamos ni siquiera respirar. O sea, digamos, hay una parte como en la galaxia que es inexplicable y que es como un vacío, y dice, sin ese vacío, nada de lo que hay podría sustentarse, podría existir. Entonces, la invitación realmente es poder ver a Cristo como nuestro ayudador, y sí como todas las otras cosas que sabemos. No estamos diciendo que no lo vemos de esa forma, pero en este momento es verlo como nuestro Rey en todo, o sea, como nuestro Rey en todo. En otros momentos lo veremos como nuestro Padre, en otros momentos lo veremos como el sanador, como el abogado, pero en este momento, y hablando del reino, veámoslo así, veámoslo realmente como nuestro Rey, al que si entendemos, si le creemos, si nos alineamos a su propósito, a su verdad, a su plan de gobierno, pues es un Rey que nos va a seguir respaldando en todo, y nos va a sacar a todos nuestros enemigos corriendo, va a sacar todo esto corriendo, todo lo malo, y nos va a respaldar, y nos va a ir ascendiendo, nos va a ir llevando también de gloria en gloria. Entonces es esa, pues, parte de esa palabra que queríamos transmitir acá, y que podamos volver como un día a día. O sea, si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy durmiendo, lo que sea, si estoy hablando con alguien, si estoy en mi proyecto de vida esforzándome por algo, que eso pueda ser de servicio al Rey. O sea, que pueda ser, y podamos sí arrodillarnos y poder besar sus pies en todo tiempo. Entregarle todo es, en resumen, todo, cada mañana, cada tarde, cada noche. No porque ahora de pronto estemos en un tiempo de incertidumbre, porque en los tiempos donde no hay incertidumbre también tenemos que entregárselos al Señor. La verdad es que muchas veces hay gente que en las victorias se aparta de Dios y se acerca más al Señor cuando están en las pruebas. Pero que no seamos esa gente, que nosotros seamos la gente que esté con Dios en las pruebas y en las victorias, y que esté con Dios cuando esté feliz y cuando esté triste, que siempre hablemos de nuestro Padre, que van a haber situaciones complejas, pero que igual estemos con Él, sirviéndole, honrándole, aún en lo que no entendamos, porque habrá muchas cosas y muchos misterios que el Señor nos dará en nuestra casa, en nuestra familia, y que no vamos a entender de primera, pero obedezcámosle, porque a ese Rey le vamos a servir y hemos decidido servirle. Y muchas veces la situación ante nuestros ojos no se va a ver fácil, pero creámosle, pero salgámonos del lugar seguro, decidamos creer en lo que Él ya ha dicho, y Él ya lo dijo, y ya está aquí. No tenemos mejor constitución que la Biblia en el reino, y ya aquí está todo escrito, todo
principios base que nos ayudan a desarrollar todo lo que no viablemente esté aquí. Exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro actuar debe ser en amor, amarlo a él primero y amar a nuestro prójimo. Ok, si yo mañana salgo de mi casa y cogí mi carro y en el carro me estresé terriblemente con la persona que estoy al lado, ya tengo el paralelo. ¿Qué tenía que hacer ahí? Uy, no, pero es que él se equivocó. Ok, él se equivocó, ámalo. Eso dice la Biblia. Ámalo, perdona los 70 veces 7. Ok, listo. Una acción en la que sí puedo ver la palabra de Dios, aunque sea una acción de carros que no hablan en la Biblia. Tengo hijos, ¿verdad? Y entonces con nuestros hijos se van a acercar, por ejemplo, a algo tan complicado que me parece a mí, que son las redes sociales. Y van a encontrarse con cosas complicadas y con cosas que no le van a agradar a Dios. Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Los aparto? ¿Los encierro? Mañana se encuentran un amiguito en la esquina y les dice cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en mi camino, que cuando se grande no se perderá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hijo, mira, esta es la palabra de Dios. Y yo lo digo, no tengo hijos, pero digamos conmigo funcionó. Mi mamá desde chiquitica nos hacía los devocionales y nos decía esto, aquello. Y hubo en mi casa un tiempo donde mi hermana no creía. Y mi hermana es mayor que yo y ella estaba súper apartada y al frente de mi mamá era, ay, sí, yo estoy muy creyente en el Señor, y no era tan creyente en Dios. Pero yo vi la misericordia del Señor y Dios puso alrededor de Moni cosas y personas que ni ella misma se imaginaban. Amigas que no eran cristianas y que empezaron a hablarle de Dios, gente alrededor de ella que empezó a hablarle de Dios, y yo empecé, por ejemplo, a los 11 años a ver cómo mi hermana, Dios le traía gente alrededor, tíos, tías, primos, amigos, vecinos, el celador que le decía a veces, ay, niña, usted va a la iglesia, no venga, háblese de Dios. Y Mónica en el centro estaba como, no quiero hablar mucho de Dios, pero el Señor la trajo y llegó, y esa es la promesa que hay en Él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que los instruyamos. De pronto hoy no están o no los vemos tan ahí con Dios, pero Dios los va a traer porque esa es su promesa. Entonces, todo sí está aquí y ese es el reino. Entonces, lo hermoso es que el rey gobierna y es un rey perfecto. Entonces, habrán cosas que de pronto no estén pasando ya, pero el Señor está moviendo ahí todo para que las cosas que Él ha prometido se cumplan. Esa es la fe, esa es la certeza de nuestro corazón. Y personas por las que hemos orado van a conocer al Señor. No sé si serán en 5 minutos antes de morir, pero lo van a conocer, y por eso la palabra dice que aún nos vamos a asombrar. Entonces, ese es el reino. El reino es saber que en todo momento el Señor está orando, que en todo momento Él está allí y Él está orando, y además está en nuestro corazón. Dios Padre nos ama y nos ama tanto como a nuestro Hijo, y su Hijo está en nosotros. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que con mí, y la verdad es que a veces no podemos ni siquiera describir cuán impresionados estamos del Señor, porque esto es un testimonio muy chiquito, pero que a mí me ha impactado demasiado, porque ahorita pues estábamos que estaban en cambio de gobierno, bueno, todos hemos escuchado las noticias de las cosas que están pasando en presidencia, etc. Y resulta que desde que yo entré a presidencia han habido diferentes
después, pero que igual el Señor está obrando y esa debe ser nuestra fortaleza y nuestra fe en el reino. Entonces, hoy cuando hablamos del reino, primero es saber que no solo es real, sino que ya está aquí hoy, que con lo que hacemos traemos el reino y hacemos su voluntad, que tenemos que confiar en ese gobernante, que en el reino hay posiciones y cuando en el reino hay posiciones, pues yo espero estar más cerca del rey. Realmente es mi anhelo poder estar cerca a él y creo que debe ser el anhelo de esta casa porque es promesa de vida en Cristo Jesús para las naciones, no somos promesa de otra cosa diferente. Entonces sería mentir si venimos acá y no queremos estar cerca al rey. Y creo que eso es lo que el Señor nos ponía muy fuerte en nuestro corazón a hablar. Todos acá, no sé, si sumáramos cuánto conocemos a Dios todos aquí, yo creo que habría muchos años de conocimiento y cercanía al Señor. Y esos años no los podemos dejar perder por las atribulaciones de la vida, porque Dios ya nos ha dicho muchas cosas a todos. Dios a través del pastor nos ha dicho cosas tan impresionantes que, por ejemplo, nosotros a veces que nos ponemos como a ver prédicas de hace mucho tiempo y decíamos, Señor, no nos permitas olvidar lo que ya nos has dicho. Y en esta pandemia fueron 2 años, bueno, ya, pero creo que ya es un tiempo de cerrar y decir, Señor, ya, gracias papá, estamos aquí, para adelante. Entonces, eso es algo que el Señor muy fuerte nos habló y que queríamos pues traer. Y dice Isaías 33, 21, no sé Pero la textura. Y ahí, bueno, este versículo, digamos que sí, lo encontramos y ayuda a hacernos como entender que ese reino y que Dios es un Dios bastante amplio. O sea, si ustedes se imaginan, el reino no es un cuarto estrecho, no es algo apretado, incómodo, sino es algo exacto, es eterno, es amplio, es ancho. O sea, en el reino hay cataratas, en el reino hay caminos inmensos, no es algo chiquito realmente, no es algo en lo que uno se vaya a limitar, sino que el mismo reino le enseña a uno a no tener límites. Entonces, esa característica la vemos acá y es uno de esos beneficios que al principio les decíamos, no estamos por el beneficio, pero al estar pues vamos a tenemos esos beneficios. Dice que allí Yahweh, Isaías 33, 21 al 34, al 24, que allí Yahweh es nuestro capitán, en un lugar de anchurosos ríos y corrientes, donde no surcarán galeras de remos, ni los cruzará la nave capitana, pues sus jarcias aflojadas no podrán sujetar el mástil ni desplegar las velas, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces el ciego repartirá copioso botín, y aun los cojos se darán al saqueo, y ningún habitante dirá, estoy enfermo, pues al pueblo que allí habitaba le habrá sido perdonada su culpa. En realidad, pues, en lo que cada uno esté, en lo que cada uno viva su día a día, podamos activar, podamos expandir esa fe que el Señor nos ha dado y que sea nuevamente como esa levadura regenerándose, refortificándose, expandiéndose, reproduciéndose de forma eficaz lo que cada uno tenga y lo que el Señor le haya dado, e identificar ese don, esas llaves que cada uno tiene para hacerla aún más fuerte y dejarla a su servicio, que no es, nuevamente, no va a ser cualquier cosa, no necesitamos específicamente como en la tierra, que dan títulos, que usted es tal cosa, que usted es tal cosa. Acá no necesitamos que alguien llegue y nos dé el título, sino que Dios ya no lo ha dado. Busquemos más bien el que Dios nos ha dado a cada uno, y hablemos bien de ese reino.
conozcamos ese reino. Algunas evidencias de ese reino es eso, es un río muy ancho, o sea, un lugar muy ancho. Entonces, si nos estamos sintiendo de cierta forma apeñuscados, apretados en alguna situación, busquémoslo a Él, porque cuando ya estemos en ese lugar ancho, ahí es cuando sabemos que estamos en su reino. No sé si alguien quiere decir algo. Gracias, Anita. A mí me gusta predicar la palabra del Señor, ustedes lo saben, en una mano la Biblia y en el otro el periódico del día. Me gusta mucho porque el mensaje de Dios hay que traerlo a un valor presente. A mí me gusta saber que la palabra de Dios fue escrita hace tantísimo tiempo, pero que continúa siendo vigente. El testimonio que acaba de dar Sanita es un testimonio extraordinario. Este par de muchachos recién graduados nos pidieron oración porque necesitaban trabajar. Y era muy interesante saber cómo lograron graduarse, cómo el testimonio de Sarita gana a Daniel en la universidad, el testimonio de una familia orando unida por uno de sus abuelos, impacta a este muchacho y hoy vemos a un hombre totalmente transformado por el poder de Dios y predicando la palabra. Yo quiero que en pocas palabras nos cuente, Dani, cómo fue ese tema de conseguir un trabajo, de ir a prepararse, presentarse, ser rechazado y luego la empresa lo va y lo busca para darle el trabajo. ¿Recuerdas, Dani, cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. Gracias. Pues sí, ahí es cuando literal es saber que es Dios el que está detrás de cada uno de esos planes. Y esa historia aún más creo que sigue, o sea, como que sí, yo desde ese momento, como lo mencionó el pastor, que era un tiempo igual, siempre salir de la universidad y todo eso, pues es un tiempo de un poco de incertidumbre, de cierta forma. Pero entonces creo que parte de lo que nos decía el Señor aún en ese momento era ahí está pues ese proyecto, ese trabajo para ustedes, pero por ahora pues confíen. Entonces en esa época pues Alice estuvo en un call center, yo hice Uber un rato también, sin ningún problema. Y aún así pues teníamos un plan, o sea, creo que el deadline más fuerte nuestro, el momento como duro era pues que nos íbamos a casar, como o sea, estábamos digamos en diciembre todavía, no, en noviembre todavía como en esa situación de cierta incertidumbre, pero pues haciéndole para adelante y ya con la decisión de casarnos. Exacto. Y entonces pues ahí es donde faltaban 4 meses más o menos para casarnos. Los dos, ninguno sin ningún trabajo. O sea, sí un trabajo, pero de pronto un trabajo de la carrera, digamos. Y los papás pues esperando, Saris estando acá en Bogotá, pero con la posibilidad de estar en Villavicencio donde sus papás, pero ella acá todavía como trabajando en un call center y luego vendiendo programas de inglés. Entonces ahí recurrimos, claro, a los pastores. No, o sea, porfa, pues estamos en este proceso, en este proyecto y ellos no, sabemos que su trabajo está, o sea, confíen, su trabajo y lo que sea está. Creo que si fuera una empresa, si fuera un trabajo, si fuera lo que sea, pues es lo mismo en la final. Y en efecto, pues ya Sari se había conectado donde hizo la pasantía en la Cancillería, entonces empiezo a trabajar en diciembre y yo por esos días también como que aplico un trabajo